La gran guerra perenne entre el reino y los demonios, gracias a los esfuerzos de un héroe, terminó con la victoria del reino, y todo el pueblo se alegró enormemente. Todos en el reino dieron la bienvenida al Salvador que había puesto fin a la guerra, y su nombre es Lee Ji-hou. Hay una descripción más hermosa para él como un guerrero de otro mundo, o un cazador de dragones, o el novio de la chica abandonada del ducado de Bayezid. La protagonista es Lady Nadia Bayezide y se convirtió en la esposa de Lee Ji-hou al hacer sus votos en el templo ante el altar y prometer ser una fiel y buena esposa para él. Su matrimonio se realizó antes de que Lee Ji-hou se convirtiera en héroe. Así es como comenzó toda la tragedia en la vida de la protagonista. Ella es Nadia Bayezid, la hija de una concubina de la familia Bayezid, o simplemente una marioneta. Cada uno de los aristócratas la condenó, sin entender por qué su basura tan inútil. Como ella sigue siendo en la familia del duque, como la mera existencia y nadie ha humillado la dignidad de la familia. Pero la protagonista ni siquiera soñar que su propio padre la reconocería. A Nadia la comparaban constantemente con su hermana pequeña, a la que habían mimado desde niña. También los criados la trataban con gran desdén, pero de repente su padre al cabo de un tiempo se le acercó y le dijo que quería confiarle un asunto muy importante. Y la chica lo tomó como una oportunidad para hacerse respetar por su frialdad hacia su padre. Entonces le explicó que la chica tendría que contraer matrimonio, lo que ayudaría mucho a su familia. Y este matrimonio fue solo con Lee Ji-hou. En aquel entonces Lee Ji-hou era un mercenario que fue llamado de otro mundo para proteger el reino. Y la velocidad de su desarrollo fue tan rápida que incluso asustó a todos los demás. Pero el duque Bayezide, el padre del protagonista, estaba seguro de que si podía atar a Lee Ji-hou a su familia a través de la unión por su hija, definitivamente jugaría a su favor. Y desde entonces, la protagonista y su prometido son peones de la familia Bayezide. Durante la ceremonia nupcial, Nadia Poe preguntó a su marido si estaba de acuerdo con todo lo ocurrido, pero él solo la miró en silencio e ignoró su pregunta. Entonces la chica pensó que debía triunfar para que nadie se atreviera a ignorarla nunca más. Pero aunque Lee Ji-hou y Nadia se vieran obligados a casarse, la chica aún tenía la cálida esperanza de que algún día no pudieran vivir como marido y mujer normales. Hasta que cayó en una terrible trampa, así que acabó en la cárcel y la chica suplicó que la escucharan, sin entender lo que había pasado explicó que lo que había ocurrido era un gran malentendido y le dijo al interlocutor que podía explicarlo todo y solo pidió que llamaran a su prometido. Entonces su hermana le dijo a Nadia que no se había dado cuenta de su situación, pero ella se disculpó fingidamente y dijo que Lee Ji-hou nunca volvería a verla. Ella se disculpó fingidamente y dijo que Lord Lee Ji-hou nunca volvería a ella. La protagonista quedó locamente sorprendida por tal afirmación, así que preguntó a su hermana de qué se trataba. Pero éste le explicó con calma que desde la época en que la chica acababa de casarse con el joven la situación había cambiado radicalmente y ahora él se había convertido en la persona más importante del país, por lo que el cónyuge de tan gran hombre no podía ser alguien como el protagonista. Era Karein Bayezide, la hermanastra de Nadia. Sonrió con maldad y dijo que no podía haber ningún malentendido. Así que al parecer, esta chica se había equivocado al pensar que Karein la había encarcelado aquí por voluntad propia. La protagonista bajó la cabeza horrorizada y aún no creía que lo que estaba ocurriendo fuera cierto e intentó negarlo. Le temblaban las manos y dijo que probablemente Karein y su padre estaban implicados en todo el asunto. Al principio, la protagonista pensó que quizás se debía a su enemistad con la hermanastra de Karein. Pero Kerine, confirmando o desmintiendo sus palabras, se limitó a sonreír y a preguntar si la protagonista piensa realmente que todo fue un montaje de ella y de su padre, tras lo cual añadió que se trataba de un escándalo demencial que se había extendido por toda la sociedad laica. Después de eso contó la conversación que tuvo lugar entre Karein, el conde y su prometido Lee Ji-hou. Entonces el prometido explicó que solo había una forma de hacer que pareciera que este matrimonio y todo lo demás no habían sucedido. En el próximo banquete Nadia debería recibir alcohol. Entonces Karein explicó que normalmente Nadia es bastante cautelosa con el alcohol, así que tendrán que darle alguna medicina para que se intoxique muy rápido. Entonces Lee Ji-hou continuó diciendo que después de eso pondrán a un hombre contratado con ella y cuando se despierte seguro que llamará a la gente para pedir ayuda, pero entonces tiene que haber testigos y cuantos más testigos mejor y los pillarán juntos. Cuando la protagonista despertó, se encontró en brazos de un hombre al que no conocía. La gente a su alrededor la censuró por comportarse de forma insensatamente indecente y engañarla tan abiertamente, justo en el banquete. Algunos aristócratas se rieron y se burlaron de ella,
ya que enseguida se hizo evidente que era hija de una concubina. La llamaron desvergonzada. Karen se inclinó más hacia Nadia y le dijo que Lord Lee Jihou había sugerido todo eso para deshacerse de ella. Se preguntó si sería verdad o solo otra mentira de su hermanastra, pero entonces se dio cuenta de que Lee Jihou nunca la había visitado después de todo lo que había pasado. Al principio, la protagonista pensó que todo se debía a que él estaba decepcionado con ella. Pero en realidad, él lo había planeado todo por su cuenta e incluso casarse con ella, la hija de una concubina, debió de suponerle una discriminación desde el principio. Ella se mostró impasible y dijo fríamente que si Lee Jihou se hubiera limitado a ofrecerle el divorcio, no se habría opuesto, pero después pensó que siempre había sido una simple don nadie abandonada. Así que era una tontería esperar que las cosas le fueran bien con un hombre que había llegado tan alto. Pero entonces Karen explicó con calma que la reputación de Lee Jihou sufriría mucho en tal caso, después de todo, era un héroe de guerra. A continuación el protagonista le dijo riendo a Kareina que al parecer, había venido porque sentía una pena insana por Lee Jihou, ya que se había convertido en un héroe y por lo tanto, debía estar con ella. Pero de forma tan simple agitó las manos y dijo que la chica podía decir lo que quisiera, ya que de todas formas era su última oportunidad de expresarse. Y luego sonrió y dijo que le quedaba poco tiempo de vida y que todo se acabaría. Entonces dio una palmada. La protagonista se sobresaltó e incomprendió, esperando la explicación de Kareina. Pero explicó con calma que nadie aceptaría a una chica que había sido abandonada por su marido por una aventura con otro hombre, por lo que nadie querría tener una relación con ella en el futuro. Y luego sonrió y añadió que Nadia también era una hija bastarda y no podría casarse con nadie que no fuera un simple jornalero. Así que en este caso es mejor morir con honor. Entonces descubrió horrorizada que los hombres que habían seguido a Karejin hasta la habitación llevaban cuerdas. Y mientras Karejin continuaba, anunció que estaba dispuesta a ayudar a la niña por última vez. Al momento siguiente Nadia fue empujada contra la pared con gran fuerza, presionando su garganta con la mano. No sabía qué hacer y seguía intentando detener al hombre, que era claramente mucho más fuerte que ella. Pero entonces los dos hombres que entraron empezaron a atarle cuerdas al cuello. Y en ese momento Karen dijo que su padre quería dejarla quedarse. Pero la chica decidió suicidarse debido a sus sentimientos de vergüenza, y el señor Lee Jihou perdió de repente a su esposa. La protagonista escuchó todo esto y se dio cuenta de que quería vivir locamente y no quería acabar así. Karen, por su parte, observó tranquilamente a su hermana, que jadeó y le informó de que en caso de muerte de la protagonista, su familia podría defender su honor. Sonrió regodeándose y dijo que solo el nombre de la chica quedaría manchado para siempre por su desvergüenza. La protagonista no podía respirar. Solo podía pensar en que no quería morir así. No en estas condiciones. Entonces Karen continuó diciendo que Nadia sería recordada como una chica que conoció la vergüenza. La protagonista jadeaba y en sus últimos minutos de vida pensaba sobre cómo había pasado toda su vida haciendo lo que su padre le decía y había sido locamente obediente de niña. Siempre estaba pendiente de la reacción de su madrastra y no podía ni respirar sin su permiso. Y la hermanastra siempre le quitaba lo bueno. En el último momento antes de que la chica perdiera el conocimiento para siempre, Karen se acercó a ella, le cogió la cara entre las manos y se despidió de ella diciéndole que la echaría de menos. Al final, la protagonista murió después de solo 23 años. Pensó que así acabaría su vida, pero en un momento dado abrió los ojos y se dio cuenta de que había vuelto a un día en el que tenía 20 años. Lo primero que hizo tras despertar en su habitación fue registrar su cuerpo en busca de signos de muerte violenta, pero no encontró marcas de cuerda en su cuello. No entendía cómo había sobrevivido después de todo aquello y no estaba segura de haberlo hecho. Recordó que en aquella habitación oscura, cuando su conciencia se empañó, sintió definitivamente que la muerte envolvía su cuerpo, pero cuando despertó, estaba perfectamente sana y en su habitación. Y todo parece exactamente igual que hace 3 años. Y no puede ser, que entonces significaría que había retrocedido en el tiempo. Entonces apretó resueltamente el puño y decidió tomárselo todo con calma y tratar de analizarlo, y se dio cuenta de que, aunque todo lo que había sucedido era completamente inexplicable, seguía significando que tenía una oportunidad. Recordando la cara de Lee Jihou, se dio cuenta de que quería vengarse de su egoísta prometido. Y también de su hermana que se reía mientras la mataban, y el padre que la usó y luego se deshizo de ella como si fuera chatarra. La protagonista miraría preocupada al vacío y estaría claramente enfadada con todas aquellas personas que la habían hecho sufrir de forma totalmente inmerecida.
Al final tocó el espejo, se miró en su reflejo y se dio cuenta de que, si le daban una segunda oportunidad, tenía varias opciones. Vivir por amor o vivir una larga vida en perfecto estado de salud. Al final la distrajo la voz de una criada que se dirigió a ella y le dijo que si la chica estaba despierta, debería haber llamado al timbre. La criada estaba claramente descontenta de que la protagonista se hubiera despertado sin avisarla, porque ahora era incapaz de limpiar la habitación. Mirándola a la cara, Nadia decidió que esta vez elegiría venganza, pero al momento siguiente la criada no le permitió acercarse a la protagonista. Le apartó el espejo y le dijo que si seguía tocándolo con las manos, seguro que se mancharía. Mirando a la criada descontenta, la protagonista reflexionó que acababa de experimentar algo que muchos considerarían solo un sueño. Pero retrocedió en el tiempo porque esta criada era la responsable de la limpieza de su habitación. Y antes de que Kareina la matara 3 años después, pero tampoco era una criada cualquiera. El día del banquete, cuando fue capturada, Kerine le ordenó que le pasara alcohol, que contenía una gran dosis de medicamentos. Y lo hizo con cara de no enterarse de nada. El comportamiento de la criada, y todo lo que le ocurrió, fue demasiado extraño y sospechoso como para calificarlo de coincidencia. En aquel momento, la protagonista ignoraba por completo que lo que había ocurrido era una trampa y que había sido engañada por su propia criada. Pero ahora todo es completamente distinto y Nadia no va a volver a caer en esa trampa. Entonces la protagonista tocó el tablero de la mesa, que antes había limpiado la criada. La criada se disgustó muchísimo y miró a Nadia preguntándole qué le pasaba con su expresión. ¿Y realmente quería decirle algo? Pero allí sonrió tranquilamente aunque había claramente cierta agresividad pasiva en su rostro, tras lo cual agradeció tranquilamente a la criada la limpieza de su habitación y le informó de que iban a salir. Ta estaba locamente sorprendida por tal cosa y se sentía de algún modo incómoda, incluso la criada que no conocía bien al protagonista sintió que el ambiente había cambiado de repente. En cuanto la protagonista salió de su habitación, se encontró inmediatamente con una mujer que, dirigiéndose a la dama, le informó de que su majestad el rey había venido a ver al duque, por lo que debía prepararse para recibir a su majestad. La protagonista se sorprendió por ello y no supo cómo reaccionar, pero pensó para sí misma que era muy extraño que el rey acudiera a su padre, pero luego miró tranquilamente a la mujer de pies a cabeza y le dijo que le había informado de ello justo a tiempo. Así que en cuanto estuviera lista, vendría enseguida. La muchacha saludó a su padre en el pasillo e hizo una respetuosa reverencia, esperando más explicaciones del duque. Pero este se limitó a decir que la muchacha llegaba muy tarde. Ella le dirigió una mirada atenta y bastante seria, y le informó de que ya se iba con mucha prisa. Cuando levantó la mirada hacia el rostro del duque, vio enseguida que él la miraba como si fuera una bajeza. Y en el pasado había temido de verdad esa mirada, y había obedecido todo el tiempo cada una de sus palabras temblando de miedo. Al final se apartó tranquilamente de la chica y le dijo que, mientras iban de camino hacia el rey, se lo contaría todo por el camino, así que la chica debía escuchar con mucha atención, porque se trataría de la ceremonia triunfal. Nadia se quedó callada y escuchó sin contestar. Entonces el duque dijo que el rey había venido justo para la ceremonia triunfal, así que la protagonista con Karen tendría que encargarse de la fiesta del té, y también de la cuestión de quién premiaría a Lord Lee Ji-hou con la corona de laurel. Así que ese papel recae en Nadia, y ella solo tiene que aceptarlo. Así lo hizo y no rebatió ahora las palabras del duque, sino que reflexionó que, puesto que el rey había venido por la ceremonia del triunfo, esperaban que se honrara la antigua tradición en el desarrollo de la ceremonia. La ceremonia consistía en que todas las chicas en edad de casarse colocaban una corona de laurel sobre la cabeza del héroe para el que se organizaba la ceremonia. En otras palabras, se trata de una loca y romántica declaración de amor de las chicas a los hombres. Pero el problema era que en esta ceremonia, una de las personas homenajeadas es un norteño, lo que significa que es el peor enemigo del sur. La protagonista pensó que probablemente por eso el duque y el rey querían desviar la atención hacia otra cosa, permitiéndole entregar la corona a Lee Ji-hou. Y aparentemente quieren atar a Lee Ji-hou a ella a través del matrimonio como lo hicieron en el pasado, pero incluso si ella se negara, su padre no la escucharía. Así que necesita otra oportunidad para liberarse de su padre y de Lee Ji-hou. Finalmente llegaron a la puerta y pronto se abrió. Karen ya estaba en la habitación y miró atentamente a la chica que había entrado, pero después bajó la mirada con calma y siguió a lo suyo. El duque saludó a su majestad el rey, y éste, sonriendo, le dijo que se alegraba mucho de verle y le invitó a sentarse, tras lo cual el protagonista hizo una reverencia y se inclinó para asistir a la merienda.
Y en ese momento el rey dijo que el duque ya debía saber por qué había venido a verle. Pero el duque bromeó tranquilamente diciendo que no leía la mente, por lo que debería haberle explicado el motivo de su visita. Cuando el protagonista bajó la copa, sonó la voz del rey, que informó al duque de que no debía hacerse el tonto. Luego, mirándole más seriamente, le informó de que la fuerza expedicionaria había exigido una ceremonia triunfal. Entonces el rey aclaró que se trataba de un asunto de insensata importancia. El duque, sorbiendo tranquilamente su té, dijo que la fuerza expedicionaria merecía tal ceremonia, así que el rey debería hacer lo que le pedía. Pero en ese momento su majestad golpeó la mesa con rabia, con tal fuerza que la taza de té que estaba sobre la mesa saltó. Y dijo enfadado que el problema no es solo la ceremonia, sino quién está en esta unidad, porque tenía a uno de los líderes con más mérito. Su peor enemigo en el norte, el marqués de Invernalia. Y en esta ceremonia recibirá demasiada atención. Y entonces los norteños podrían pensar demasiado en sí mismos. Así que no puedes estar tan callado al respecto como lo estuvo antes el duque. Pero el hombre explicó con calma que el rey no debía preocuparse por eso, ya que cambiaría el foco de la ceremonia a otra cosa y tenía un plan para cómo atar las manos de los norteños. El rey preguntó excitado qué tenía en mente el duque y se dispuso a secar sus conjeturas. La protagonista, que en ese momento estaba limpiando el té derramado, pensó en el hecho de que el rey no había dudado y se había tomado muy en serio todo lo que había dicho su padre. Así que no era nada sorprendente que los norteños les cayeran muy mal. Entonces el duque dijo que debían atar a Glenn en matrimonio, así que el rey debía usar su autoridad y ordenarle que se casara, después de lo cual explicó con calma que su novia debía ser la hija de un noble del sur. Así podrían evitar que se uniera con alguien del norte. Entonces la protagonista se dio cuenta de que escuchar esto le hizo recordar el pasado. A saber que después de casarse con Lee Ji-hou, entonces como recompensa por su éxito en la expedición, el marqués de Invernalia también se casó. Y por supuesto su novia era una chica de la familia que el rey le proporcionó el duque, y el rey a su vez fue aconsejado por el marqués. Entonces Nadia pensó que, según los rumores, la niña lloraba constantemente a causa de la crueldad del duque. Y finalmente no pudo soportar tanta presión y huyó de su casa. La protagonista sintió una pena insana por esta niña, que se convirtió solo en una marioneta en los planes de su padre. Pero de repente ella tiene un pensamiento repentino que puede convertirse en esa chica. Y entonces ella puede evitar casarse con Lee Ji-hou y también obtener venganza. Pero al momento siguiente hizo una pausa y se ordenó a sí misma pensarlo más tiempo, pues no podía actuar precipitadamente y era demasiado pronto para hablar de ello. El rey escuchó atentamente el plan del duque Bayazid y dijo que era una idea bastante buena, pero que nadie aceptaría de buen grado entregarle a su hija. Pero el duque Bayazid explicó con calma que su majestad no parecía creer en la lealtad de sus sirvientes. La protagonista se quedó como loca y no supo cómo reaccionar, pero luego sonrió al darse cuenta de que era la oportunidad que tenía de evitar el mismo destino que en su vida anterior. Entonces la protagonista se inclinó ante el rey y pidió a su majestad un poco de tiempo para hablar. Este se habría sorprendido ante tal despliegue de la muchacha, pero aún así le permitió hablar. Bayazid se quedó simplemente estupefacto ante semejante comportamiento por parte de Nadia, y Karein la miró con disgusto y le preguntó cómo se atrevía a interferir en la conversación entre su majestad y su padre. Pero la muchacha no le hizo ni caso y dijo que si el rey necesitaba una muchacha dispuesta a ir al campamento enemigo del norte, ella podía hacerlo. El duque estaba completamente sorprendido por esta decisión de la chica y no entendía el razonamiento que había detrás. Por un lado le miró con calma y le informó de que era de la familia Bayazite, que había servido a su majestad toda su vida, así que una de las personas más dignas de confianza de todas. Después ella, inclinándose, suplicó al rey que le permitiera casarse con el enemigo por el bien de su majestad y el bienestar de su país. Y después miró con confianza a su padre y le informó de que ya no pretendía ser un mero peón en sus manos. En ese momento el duque miró con ansiedad a Nadia, que estaba arrodillada ante su majestad, y dijo que la muchacha no parecía entender en absoluto de qué se trataba, pues no debía saber en absoluto qué relaciones tenía su familia con la del marqués. Pero el rey miró al duque y luego a Nadia y dijo que era una decisión loable, pero que como su padre había dicho antes, sus familias eran enemigas acérrimas, por lo que sería más fácil conseguir que otra se casara con él que casarla a ella con él, pues el marqués podría no casarse con ella. Y después se volvió hacia la chica y le informó de que ella había dicho antes que tenía una gran idea sobre eso. Luego miró emocionada al rey y anunció que en la ceremonia entregaría una corona de laurel al marqués de Invernalia. Pero a esto ella solo recibió insultos de su padre en la dirección de su mente inmediata, y después inquirió,
espera la muchacha que alguien como Invernalia acepte una corona de ella tan fácilmente. Pero el protagonista no iba a rendirse tan fácilmente, así que mirando detenidamente al conde dijo que sin duda lo aceptaría, ya que hasta ahora nadie había rechazado nunca la corona de laurel. Pero el duque Bayazite solo exhaló excitado y pesado por la tensión, e informó de que esos momentos debían discutirse con antelación, no en el último momento, pues ya habían planeado que la chica entregara la corona a Lee Jihou específicamente. La protagonista se emocionó bastante, pero después explicó con calma que el marqués de Invernalia no la rechazaría. El rey estaba claramente sorprendido y animado por este comportamiento de la muchacha, y el duque estaba locamente enfadado, preguntándose por qué la muchacha había llegado de repente a tal conclusión. Pero ella me informó tranquilamente de que había escuchado su conversación mientras preparaba el té, y que el propio marqués había solicitado esta ceremonia. Así que la entrega de la corona es el significado de esta ceremonia. Pero si alguien rechaza la corona, la situación cambia por completo. Y toda la atención se vuelve hacia la pobre chica a la que se le ha negado su reconocimiento. Y por supuesto el héroe es al que la gente quiere, pero el amor entre los dos es mucho más interesante y emocionante. Así que la gente se olvidará rápidamente de sus méritos, por lo que nunca en su vida decidirá destruir con sus propias manos todo por lo que ha luchado durante tanto tiempo. Entonces se volvió hacia el rey y le preguntó si estaba equivocada. Y le dijo que esa era la razón por la que debía aceptar su corona. El duque, que miraba fríamente y reflexionaba sobre todo lo dicho por Nadia, dijo que su majestad podría influir en el marqués para que se negara y entonces no tendría más remedio. La protagonista miró a su padre y se mostró de acuerdo con su punto de vista. Y después apeló al rey, informándole de que debía insistir en el matrimonio con el pretexto de la súplica de la hija del funcionario, y entonces se convertiría en un gobernante magnánimo a los ojos del pueblo, que solo quiere hacer realidad el amor de una noble dama. El rey reflexionó profundamente e informó de que se trataba de un complot insanamente retorcido, pero que parecía insanamente convincente. Y después miró al duque y le informó de que incluso en el caso de que tuvieran éxito, estaba un poco preocupado porque tenía que enviar a la hija de la familia Bayazite al campamento enemigo. Así que después de mirar al duque contrariado que tenía delante, el rey le preguntó qué pensaba de este plan, pero sonrió débilmente e informó de que no se había dado cuenta hasta entonces de que su hija tenía un plan tan maravilloso para frenar al norteño. Tras lo cual informó de que sería el marqués de Invernalia, quien entregaría la corona a su hija en esta ceremonia. Cuando el carruaje real se alejó, la muchacha se encontró en la misma habitación que Kareina y el duque de Bayazid, quien preguntó si la muchacha había perdido el juicio. Karen se limitó a comentar pomposamente que siempre había sabido que Nadia carecía de inteligencia. Pero no creía que fuera tan estúpida. Entonces Karen miró a Nadia con indignación y le preguntó si iba a ir al norte de buena gana, sabiendo que el norte era su peor enemigo. Pero en ese momento, cuando Karen pidió interrumpir la conversación del conde y explicarle lo estúpido que era el protagonista, este la mandó callar y le informó de que esas decisiones no le incumbían en absoluto. Y luego, con una mirada enloquecidamente severa y asesina, increpó a Nadia y le ordenó que se explicara. Preguntándose por qué sugería algo así, pues él había dejado claro cuál era exactamente su papel en esta ceremonia. Así que preguntó airadamente cómo se había atrevido la muchacha a desobedecer sus órdenes. Ella lo miró con desdicha y pensó que aunque había recibido el permiso de su majestad, aún así, tenía que convencer a su padre. Pues de lo contrario volvería a perder y debía dar el paso correcto. Así que la muchacha explicó resueltamente que no deseaba casarse con un extraño cuyos orígenes desconocía, pues aunque solo era medio noble, aún llevaba sangre balasite. Entonces el duque la miró con desdicha y se preguntó si actuaba tan imprudentemente, solo por eso, por un orgullo innecesario. Y ahora deben rendir todos los honores al marqués de Invernalia. La protagonista se emocionó mucho y se ordenó no tener miedo de su mirada, pues ya no quería vivir como un peón, así que le preguntó qué quería decir con honor. Después de lo cual le informó, mirando atentamente su escrutadora mirada, que permitiría al marqués experimentar este honor solo por un momento. Luego les miró con calma y continuó con más seguridad que para ellos era más importante prevenir una posible rebelión en un futuro próximo. Por eso el conde intentaba desviar el interés de la gente en la ceremonia. Luego miró a la chica emocionado y le preguntó cómo lo sabía. Pensó que había dado en el blanco correcto y pensó que la razón por la que su padre estaba reaccionando de tal manera se debía a que la familia imperial era ahora la marioneta del ducado de Bayazid, en otras palabras. Era exactamente lo que su padre había deseado durante tanto tiempo. El rey mismo estaba en sus manos.
Pero al mismo tiempo se encontraba en una posición muy vulnerable y ha habido muchos casos en los que en una época violenta como esta, los jefes de provincia se han amotinado, por lo que su padre está preocupado porque este motín amenaza directamente su posición. La protagonista se da cuenta de que para hacer frente a esto y convencerle, tiene que averiguar qué es lo que teme. Entonces ella le miró tranquilamente y le dijo que aunque no sea en esta ceremonia, los norteños se reunirán en secreto, así que quien consiga la gloria, debe vigilarlos y esta ceremonia es el mejor lugar para tal cosa. Y después le puso el ejemplo de un animal, que primero hay que darle agua cuando tiene sed, y después ponerle un collar alrededor del cuello. Y si se casaba con el marqués de Invernalia, podrían reconocer sus planes más rápidamente. Y a través de su sacrificio podrían fortalecer su posición. Así que después de mirarlo detenidamente, le pidió que le permitiera hacer algo similar por su familia. El duque golpeó la mesa con el dedo pensativo y consideró que las palabras de Nadia tenían sentido y que esta expedición no había salido como él esperaba debido al éxito de los norteños. Ahora se veían obligados a organizar toda una ceremonia. Pero si Nadia va al norte como consorte de Invernalia, pueden enterarse rápidamente de sus movimientos y es una buena oportunidad para colocar un espía en su séquito. Luego miró a la muchacha con calma y le informó de que harían lo que ella deseaba. Y Karen se mostró claramente indignado ante tal actitud del duque hacia Nadia. Ella le gritó a su padre y le preguntó si realmente estaba dispuesto a entregarla al norte y le preguntó cómo irían las cosas con Lord Leehijou, ya que él quería entregarle a la chica. Pero su padre solo le ordenó que se callara y le dijo que él podía encontrar a Leehijou para otra novia. El duque miró a Nadia con atención y se preguntó qué quería realmente por su sacrificio, pues sabía muy bien que no lo hacía por el duque ni por su familia. Por lo tanto sentía curiosidad por saber qué quería la muchacha por semejante ayuda. La protagonista se preguntaba que hasta ahora había sido capaz de engañarle, así que lo único que tenía que hacer era responder correctamente a su última pregunta. Entonces le miró con confianza y le dijo que quería la libertad, ya que un día el duque derrotaría a su enemigo Invernalia. Y entonces él debería dejarla vivir como una viuda noble. Las muchachas solteras son discutidas por la sociedad, pero las viudas y divorciadas no, así que aunque ella no se vuelva a casar, no quiere llevar más el apellido de su familia, porque no quiere estar atada a nadie y quiere vivir una vida común y corriente. Ella le preguntó al duque si podía prometérselo. Él miró a la protagonista y se quedó pensativo un rato. Y luego, de vuelta a su lugar de descanso, Nadia reflexionó sobre el hecho de que el trato había salido bien y desde el primer día que había retrocedido en el tiempo, había conseguido evitar el matrimonio con Leehijou. Pero de repente se percató de un enfrentamiento entre criados y guardias en la ventana. La criada lloró y suplicó que la creyeran, pero la mujer solo le dirigió una mirada severa y le ordenó que se callara porque se había atrevido a tocar las cosas de su ama. Sollozó mientras los guardias la sacaban y decía que no le importaban las joyas y que no había robado nada. Entonces la protagonista recordó haberle deslizado sus joyas, y se dio cuenta de que la marioneta de Kareina también fue capaz de echarla el primer día. Y entonces pensó que, puesto que ya había tenido la oportunidad de vivir la vida de nuevo, debía aprovecharla y hacer frente a todas sus dificultades por sus propios medios. Aunque aún estaba lejos de la venganza, por lo que es necesario detallar más planes. Mientras la protagonista hacía planes, como destruir el ducado de Bayazid, llegó el momento de la ceremonia. Entonces uno de los peones se dirigió al marqués de Invernalia e informó de que los preparativos para la ceremonia habían concluido. La miró noblemente con su fino atuendo ceremonial. Y en ese momento el hombre procedió a pedir al marqués que se pusiera al frente de la tropa. Luego, mirando resueltamente a lo lejos, informó a todos sus subordinados que podían partir. El protagonista en ese momento observó una bella estampa, pétalos de flores volaban por todas partes en honor a felicitar a la escuadra por su victoria. Así como observar a los soldados marchando en formación de marcha, la gente les vitoreaba. Mientras la chica miraba todo aquello, se dio cuenta de que todo estaba sucediendo exactamente igual que en su vida anterior. Desde la ropa y las joyas que llevaba hasta los asientos en los que cada uno de ellos estaba sentado. La protagonista miraba un pequeño colgante con esmeraldas brillantes que tenía en las manos y pensaba que si no hubiera intervenido en el tiempo, todo habría sucedido exactamente igual que en su vida anterior. La chica miró a Nidia y le preguntó qué iba a hacer si se le rajaba el colgante. La chica miró a Nidia y le preguntó qué iba a hacer si se le rajaba el colgante. Y después le informó de que le había prestado ese colgante porque se lo había encargado su padre. Pero en cuanto terminara la ceremonia, la chica debía devolvérselo. Obviamente no estaba contenta con esta declaración de Kareina, ya que había dicho que Nadia debía devolverle las joyas,
solo que estas joyas pertenecían a su madre, pero no tenía energía para responder a algo así. Así que decidió ser paciente por ahora y pensó en el hecho de que antes siempre había intentado complacer a Kareina. Pero ahora ya no le importaba. Sin duda huiría de aquí, pero en ese momento fue distraída de la indignación de Kareina por el duque, que le informó de que pronto llegaría una tropa. Y ordenó a Nadia que se preparara y le dijo con severidad que no metiera la pata y que le entregara la corona con dignidad. La protagonista ni siquiera miró en su dirección y se limitó a asentir, mirando a la gente que entraba en ese momento. Al ver acercarse a los caballeros a caballo, la protagonista pensó que de todo lo sucedido, solo había cambiado una cosa, pues en una ceremonia de una vida anterior había entregado una corona de laurel a un héroe completamente distinto. Y ahora el culpable era el marqués de Glen Winterfell. La protagonista miró atentamente a los hombres que entraban y vio detrás al marqués, Lee Jihou, que bajaba de su caballo. Lo miró detenidamente y se dio cuenta de que se suponía que era el héroe de la ceremonia. Su ex marido. La protagonista se sintió claramente infeliz al verlo, pues aunque no se habían casado por amor, ella sentía que había una conexión entre ellos. Pero volvía una y otra vez al hecho de que había sido él quien había ordenado deshacerse de Nadia, y de una forma tan terrible, llevándosela a la cama con otro hombre, antes de drogarla con alcohol y medicinas. Lo último que recordaba era la sonrisa de regodeo de Kareina cuando se lo había contado a la chica y le había dicho que Lee Jihou era el culpable. Admitió para sí misma que tuvo un fugaz pánico por lo que había pasado y su corazón empezó a latir muy deprisa. El rey levantó su espada e informó a los caballeros que por sus hazañas les concedería la gloria. Ante él se arrodilló Glenn, quien dijo a su majestad, que era un gran honor para todos ellos, después de lo cual el rey sonrió de buen grado y dijo que había oído que el mérito de Invernalia había sido particularmente alto en esta expedición, de modo que cuando se enteró de ello se sintió muy reconfortado. Sin dejar de inclinar la cabeza ante el rey, Glenn Invernalia se disculpó por haber exagerado los rumores, pero este se limitó a reírse, diciéndole al muchacho que dejara a un lado toda modestia. Luego dijo que mirar a Glenn le recordaba al pasado gobernante de Invernalia, pues él también había sido un destacado caballero. Así que su lealtad es digna de elogio, y si su padre no estuviera postrado en cama y se enterara de su hazaña, sin duda estaría complacido. Glenn guardó silencio. Aunque el protagonista le observaba y sabía que el tema más doloroso para el marqués de Invernalia está relacionado con su padre y el rey lo sabía, aún así habló para humillarle. Entonces el rey escrutó a Glenn y le informó de que debían recompensar a su familia por su lealtad, pero él replicó tranquilamente que le bastaba con que supieran de su lealtad. El rey se limitó a rodearle tranquilamente y a informarle de que los jóvenes de su época eran muy serios. Así que por orden del rey comenzó la ceremonia oficial y entonces el rey anunció que hoy estaban todos aquí para felicitar a los héroes por su victoria en la expedición. Inmediatamente después las familias comenzaron a saludarse y el duque Bayezid fue el primero en conocer al marqués de Glen y luego saludó al joven señor de Invernalia. Pero este le contestó tranquilamente que había heredado el título, por lo que ahora era marqués, y si al duque ya le fallaba la memoria, más le valía dejar su puesto y descansar bien. Pero el duque dijo airadamente que efectivamente se había equivocado, pero que aunque ahora era marqués a tan temprana edad, aún le faltaba mucho. Pero lo miró de pies a cabeza con calma y seriedad, y le preguntó qué era lo que no le bastaba, pues era un hombre en la flor de la vida. Entonces el duque le dijo sonriendo a Glen que si se parecía al antiguo marqués en su ardor. Luego, al ver el disgusto en el rostro de Glen, le dijo que se trataba de un hombre que había tenido un accidente y le expresó su pesar. Entonces el rey anunció que era el momento de entregar los regalos preparados para los caballeros victoriosos. Entonces el duque anunció que era el momento de que saliera Nadia, y por fin le llegó el turno. En ese momento el joven marqués de Invernalia reflexionó que debía de ser por ese motivo por el que el rey había accedido con tanto gusto a celebrar la ceremonia, pues había decidido cambiar la esencia misma de la misma. Y después se giró hacia Lee Jihou, y se dio cuenta de que el dueño de esa corona debe ser él. Porque cualquiera sabe que el padre del protagonista lo apoya. Así que originalmente toda esta ceremonia estaba destinada a una sola persona. Así que Glen debería dejarlo pasar tranquilamente. Y después bajó la mirada pensando en el hecho de que la expedición había durado más de lo que pensaba, por lo que quería llevar esto cuanto antes a casa, donde seguramente había una montaña de asuntos acumulados. Así que estaría bien que el rey les pagara bien como recompensa. Pero de repente se sobresaltó al ver a Nadia de pie frente a él, mirándole fijamente a la cara, sosteniendo una corona delante de él. Se quedó mirándola completamente incomprendido de por qué la hija del conde de Bayezid
estaba de pie justo delante de él y tal vez estaba demasiado excitada debido a la gran cantidad de gente. Luego se inclinó suavemente ante ella y le susurró que la señora se había equivocado debido a la excitación. Después señaló a Lee Ji-hou que estaba de pie a sus espaldas, y le informó de que él era el tipo del pelo negro que ella necesitaba, así que debía dirigirse lentamente en su dirección y todos harían la vista gorda ante su pequeño error de excitación. Pero la chica siguió de pie en su sitio y permaneció en silencio. Entonces Glenn la interrogó sobre por qué no se movía de su asiento. Ella explicó tranquilamente que no se había equivocado en absoluto. Estaba bastante agitado y se cubrió la cara con la mano para que solo ella pudiera ver su expresión, y se preguntó qué querría decir. Nadia sonrió entonces alegremente y le dijo al marqués de Invernalia, que llevaba mucho tiempo pensando en él, por lo que le pidió que aceptara su corona de laurel, tras lo cual sonrió y le dijo que se había enamorado de él a primera vista nada más verlo, por lo que inmediatamente había sentido que era el hombre que debía cuidar de ella para el resto de sus vidas. Pero de repente Glenn se inclinó muy cerca de ella y le dijo que al parecer, no sabía lo que significaba que una niña adulta entregara una corona de flores a un hombre. La protagonista seguía mirándole a la cara, aunque estaba locamente avergonzada, seguía sonriendo y reflexionaba que Glenn era mucho más rudo de lo que la gente decía que era, pero no podía echarse atrás. Así que extendiendo la corona dijo que era plenamente consciente de ello, por lo que ahora le confesaba su amor. Todos a su alrededor levantaron alegremente las manos, admirando tanto valor por parte de la chica. Mientras tanto el duque sonreía, y el rey, acercándose al marqués, le preguntó por qué la bella dama debía esperar su respuesta, y él guardó silencio demasiado tiempo. Pero miró preocupado al rey e informó a su majestad de que no merecía la corona, por lo que no podía aceptarla. La protagonista vio el disgusto en el rostro del hombre y admitió que había esperado una reacción así. Después de todo, no era el tipo de hombre que aceptaría una corona de laurel tan fácilmente. Pensó entonces que aún le convendría casarse con ella. Luego se disculpó mentalmente con el chico al que había utilizado y le agarró suavemente la tela de la prenda. Después le informó torpemente de que si al joven marqués de Invernalia le preocupaba que solo fuera la hija de una concubina, podía darle la corona y así no tendría que preocuparse por ella. La protagonista hizo esto porque quería provocar la compasión del pueblo y parece que le funcionó de maravilla. Glenn se giró entonces de mala gana hacia ella y se preguntó por qué decía algo así. En ese momento la gente de alrededor empezó a preguntar por qué el marqués no podía aceptar la corona y por qué obligaba a la joven a deshonrarse de tal manera. Algunos condenaron al hombre por descargar su ira contra la joven debido a su desacuerdo con el duque, y la mayoría dijo que el marqués de Invernalia debía aceptar el amor sincero de Lady Bayasite. Agarró su espada por costumbre, pero se dio cuenta de que no podía hacer nada de eso y pensó que al parecer, la gente que le rodeaba acababa de decidir arruinar la ceremonia con sus propias manos. Luego arrebató la corona de manos de la muchacha y le informó de que tendrían una larga conversación, pero que debían continuar más tarde. Después se marchó. La protagonista lo miró emocionada y se dio cuenta de que, después de todo, había tenido éxito en su plan. Y pudo cambiar su futuro. Finalmente la protagonista, junto con el duque y su hermanastra, se fueron a casa y el duque, caminando tranquilamente hacia su carruaje, elogió a Nadia por haberlo hecho bien hoy. Luego se volvió hacia ella y le dijo que merecía la pena por ver la cara de confusión del marqués de Invernalia. Así que no tiene más remedio que aceptar la oferta del protagonista. Ella solo sonrió y le dijo a su padre que no había necesidad de darle las gracias. Y Karen estaba claramente descontento con el comportamiento del duque. Pero de repente, cuando el duque estaba a punto de subir al carruaje, le llamaron. Cuando se dio la vuelta, vio a Lee Ji-hou, que se acercó a regañadientes, informándole de que necesitaban hablar urgentemente con él. El protagonista y Kareina permanecieron en silencio a espaldas del duque, esperando a que se produjera el diálogo. El duque preguntó a Lee Ji-hou por el motivo de esta visita pagada, ya que debía estar cansado después de recorrer un camino tan largo, por lo que debería descansar. Pero dijo que tenía algo urgente que preguntarle al duque y luego, con el puño firmemente cerrado, dijo que había oído que Lady Nadia iba a entregarle la corona en la ceremonia de hoy, y se preguntaba qué había ocurrido y por qué habían cambiado los planes. La protagonista se sentía bastante agitada por todo lo que había pasado. Y no entendía por qué su padre se lo había contado todo de antemano. El duque Bayasite levantó las manos con calma y dijo que era un asunto urgente, por lo que no podía informar a Lee Ji-hou, y se disculpó, y luego miró cuidadosamente su cara y dijo que encontraría una pareja más adecuada para él. Así que no debería estar molesto. Pero estaba claramente indignado y dijo que no había venido al duque a buscar otra novia. Realmente quiere saber las respuestas a sus preguntas, a saber por qué cambió de planes.
El duque se limitó a frotarse la cabeza como si le doliera la cabeza e informó de que había una razón para ello, y que este no era el lugar para hablar de ello en absoluto. Así que debía entrar, pero Lee Ji-hou estaba claramente furioso. Gritaba que esto era demasiado porque incluso antes de unirse al ejército, Bayachit se lo había prometido. Pero el duque no podía reaccionar con calma ante tal comportamiento de Lee Ji-hou, así que gritó y preguntó qué quería ahora. Después de todo, la ceremonia ya había tenido lugar, así que no se podía cambiar nada. Lee Ji-hou estaba claramente disgustado, pero se dio cuenta de que el duque Bayashite tenía toda la razón y no había absolutamente nada que se pudiera cambiar ahora. Por lo tanto, se mantuvo en silencio. Al momento siguiente el duque le puso la mano en el hombro y le explicó con calma que confesaba su error por no haberle avisado, pero aseguró que resolvería el problema y que el duque se lo compensaría. Entonces miró tranquilamente a los ojos de Lee Ji-hou y le preguntó si sabía de lo que estaba hablando. El hombre miró con extrañeza la mano que descansaba sobre su hombro, pero aún así le dio la razón sin más argumentos. Finalmente el duque subió a su carruaje e hizo señas a Nadia y Kareina para que subieran también. Al final, en el último momento antes de subir al carruaje y partir, la protagonista miró al emocionado Lee Ji-hou que estaba de pie frente a ella y se dio cuenta de que tenía una expresión extraña en la cara. Pero después desechó tranquilamente estos pensamientos por tontos, pues él ya no le importaba, ni le importaban en absoluto sus problemas. Pues fue este hombre el primero que la había traicionado. Días después, en la mansión de Invernalia, el marqués estaba sentado charlando con su caballero. El caballero claramente se emocionó e informó de que en la plaza todo el mundo hablaba de lo que había sucedido en la ceremonia, porque la dama, que no se veía a menudo en público, le había confesado su amor. Tras lo cual el caballero mirando atentamente al marqués informó de que, como si no fuera así, en cualquier caso tenía que reaccionar ante esta, de lo contrario sería casado a la fuerza con ella. Pero Glenn Winterfell se frotó la cabeza con desdicha, como si le doliera la cabeza, y le informó de que ya era bastante tarde, tras lo cual entregó a su caballero una carta y le aconsejó que la leyera. Lo hizo de inmediato, y leyendo excitado las líneas preguntó, ¿es una carta de la familia real? Pero cuando llegó al final, se horrorizó porque aunque veladamente su majestad le estaba diciendo que se casara. A Glenn Clearly no le hizo ninguna gracia y le comunicó que había entendido correctamente el mensaje de la misiva y le dijo que si seguía negándose, lo considerarían una desobediencia a la orden del rey. El caballero se horrorizó y dijo que era absolutamente demasiado, y que no tenían derecho a actuar con tanta crueldad. Además, si tomamos por ejemplo la misma expedición, no discutió en absoluto y aceptó inmediatamente participar en ella, por lo que no estaba claro que aún quisieran exigirle algo y obligarle a demostrar su lealtad. Además, su ejército y las tierras pagaban impuestos constantemente. Pero incluso después de eso, su majestad seguía teniendo dudas. Pero Glenn lo miró con calma y le dijo que el duque Bayashit debía de haberle hablado de él a su majestad, y que por eso el duque haría cualquier cosa para denunciar a los Winterfell por intento de sedición, porque el territorio del norte donde se encontraba Invernalia no siempre fue parte del reino. Fue subyugado hace 100 años. El norte y el sur siempre han diferido en cultura así como en muchas otras cosas. Y por eso no podían acostarse fácilmente el uno con el otro. El ejército del norte defendió la frontera en el norte de los monstruos, que proporcionó seguridad y fértil sur. Pero los sureños miran esto y consideran a los norteños salvajes y temibles, lo que era característico de aquellos aristócratas. Como consecuencia, los anteriores marqués y marquesa de Invernalia sufrieron un accidente, debido a una conspiración que se tramaba a sus espaldas. Como consecuencia de este accidente, el padre de Glenn quedó postrado en cama y su madre murió. Y fue el duque de Bayashit quien se hizo cada vez más sospechoso de ser el culpable. Y fue la hija del duque quien entregó al marqués de Winterfell la corona de laurel. A continuación, explicó al caballero que había hasta 2 razones por las que podrían querer que este matrimonio se llevara a cabo. En primer lugar, para evitar que los norteños formaran una alianza a través del matrimonio. Y en segundo lugar, para enviar un espía al campamento enemigo. El caballero estuvo de acuerdo con sus palabras y dijo que, en efecto, era una gran forma de averiguar antes que nadie sobre una posible rebelión, tras lo cual sacó a colación a Lord Lee Ji-hou y dijo que, según la gente que estaba en la ceremonia, Lady Nadia debía entregarle la corona. Y dicen que Lee Ji-hou estaba locamente sorprendido por lo sucedido y no sabía cómo reaccionar. Glenn se sorprendió lo suficiente como para preguntar. Pero entonces el caballero explicó que Lydia Nadia y Lord Lee Ji-hou habían prometido en secreto unir corazones y vidas y parece que el plan relativo a Lord Lee Ji-hou fue cambiado a toda prisa y no se le comunicó nada al Lord. Glenn escrutó la corona que Nadia le había presentado y dijo que en principio,
era de esperar y que tenía razón en que la corona de laurel no era para él en absoluto, sino para otro joven. Pero después se levantó tranquilamente de su asiento y dijo que, después de todo, tendrían que hacer lo que su majestad deseaba. De lo contrario, tendrían excelentes razones para atacarles. El caballero, aunque se dio cuenta, informó de que, después de todo, era la hija de su enemigo. El caballero, aunque se dio cuenta, dijo que era la hija de su enemigo. Pero Glenn solo sonrió con calma y aseguró que su caballero no debía preocuparse por ello, porque por mucho que se mire, Nadia solo es la bella hija de un duque y no podrá hacer nada en tierra extranjera sin un solo aliado. Tanto más dudaba de que la muchacha pudiera vivir al menos una semana con la fría actitud de los criados. Y entonces empezó a salir de su habitación, pensando que no podía ser de otro modo, porque Nadia querría volver a casa y no sería culpa suya, ya que había cumplido las órdenes del rey. Como resultado, las familias Invernalia y Bayasite se unieron. La boda tuvo lugar en territorio de Invernalia y el compromiso en la capital, y después de que resolvieran rápidamente estos asuntos menores, se celebró un banquete en la mansión Bayasite para festejar a la nueva familia. Los nobles se burlaron de la protagonista, sin entender por qué se casó con Invernalia, y alguien comentó que la chica no tiene vergüenza ni conciencia. Padre y Cristina parecería que solo disfrutaba de lo que estaba pasando, pero ahora para la protagonista no era el momento de prestar atención a estas personas. Porque estaba totalmente ocupada con su recién estrenado prometido, a quien claramente no le hacía ninguna gracia. Sabía que por mucho que no le gustara, tenía que meterse en el personaje de una noble enamorada, que arde de amor mirando a una sola persona. Glenn no tuvo oportunidad de negarse, así que decidió bailar después de todo. Mientras daban vueltas en el baile, la protagonista pensó que había sentido algo en la ceremonia, y el marqués de Invernalia se había vuelto aún más receloso de la familia Bayasite. Así que primero la chica tenía que demostrarle al joven que no era ningún peligro para él. Pero de repente inesperadamente la cogió por la cintura y se acercó mucho a ella, quedando a solo 10 centímetros de su cara y mirándola fijamente a los ojos y mirándola de lleno, le preguntó en qué estaba pensando. La protagonista sintió cierta incomodidad pero, no obstante, aceptó su imagen de aristócrata enamorada y sonrió, cruzó los dedos y dijo que admiraba la belleza de su prometido Glenn. El extra la miró con disgusto y le informó de que la chica le llamaba por su nombre de pila, aunque no eran nada amigos, así que le pidió que a partir de ahora le llamara Marqués de Invernalia. La protagonista sonrió y le dijo a Glenn que no le importaba en absoluto. Estaba locamente descontento, así que soltó los dedos en señal de protesta por su comportamiento. Después le informó de que la sonrisa de la chica no duraría mucho. Al final miró a Nadia amenazadoramente y le dijo que se preguntaba cuánto tiempo sería capaz la chica de sonreír tan alegremente en el norte y le sugirió que lo comprobara por sí misma. Al final se marchó, dejando sola a su novia. Los aristócratas como buitres empezaron a hablar de ello enseguida, compadeciendo a la protagonista y sin entender por qué se enamoró de Severianin. Pero solo trajo alegría a la protagonista, así que sonrió aliviada y se alegró de que Glenn se marchara por fin, porque ya no podía exprimir de sí misma esa sonrisa amable y dar una imagen de tonta enamorada. Al final, fingiendo que estaba locamente disgustada por lo que estaba sucediendo, la chica salió al balcón para estar sola. Y de mala gana comentó que era increíblemente difícil, porque todo su cuerpo estaba acalambrado por el hecho de que había estado forzándose a sonreír alrededor de Glenn todo el día. Pero de repente la protagonista oyó una llamada que se dirigía a ella por su nombre. Lee Ji-hou entró en el balcón y la saludó. Pero antes de que pudiera siquiera pensarlo, él se acercó al balcón y le explicó que había venido porque quería preguntarle algo a la protagonista. La chica se quedó locamente sorprendida por ello, pero aún así decidió concederle el derecho a preguntar, aunque al final añadió que no tenía nada más que decirle. Entonces el hombre la miró detenidamente y le preguntó si la chica odiaba tanto estar casada con él. El protagonista quedó bastante sorprendido por tales palabras de su parte y entonces el hombre continuó su pregunta y preguntó que si era mucho mejor para una chica soportar humillaciones y miradas oblicuas e ir al mismo centro del campo enemigo que estar con él. El protagonista, emocionado, la miraba absolutamente a la cara, sin entender por qué decía esas cosas, porque desde el principio no se había decidido claramente que se casarían. Al mismo tiempo, mirando a la chica frente a él, Lee Ji-hou dijo que el duque ya le había contado todo lo que había pasado y que los planes habían sido cambiados a petición suya, pero ella reaccionó con calma y dijo que en ese caso, no tenía nada más que decirle. Lee Ji-hou miró a Nadia más seriamente y le preguntó, ¿es indigno de escuchar la verdad? Y se preguntó, tal vez sea porque es un outsider o porque sus orígenes son desconocidos. La protagonista se quedó muy sorprendida por esta reacción y escudriñándole no entendía por qué se comportaba así,
porque antes la había traicionado primero, pero ella no iba a tolerar semejante actitud de traidor. Así que, con el puño resueltamente cerrado, le informó de que el hombre en persona no estaba contento con este matrimonio. Él la miró detenidamente y se preguntó cuándo había dicho algo así, o lo había demostrado con sus actos. Pero ella le explicó con calma que no era tonta en absoluto y que antes le preocupaba que las autoridades le discriminaran por su origen, por eso quería casarse con una chica de familia noble. Pero ella no era más que una chica abandonada, así que si le ofrecían casarse con Kareina, no lo dudaría ni un segundo. Al oír eso se quedó petrificado, como si no tuviera ni idea de cómo la chica podía entender tan claramente sus planes y pensamientos, pero no dijo nada. En ese momento el protagonista se dio cuenta de que no podía responder a nada. Pero no quiere mentirle, y entonces sonrió al ver que las palabras de Kareina eran ciertas. Pero era más bien una sonrisa de desesperación, pues aquel hombre había sido su marido en el pasado. Entonces se dirigió a la puerta, y se volvió contra él por última vez y le informó de que eran completamente inadecuados el uno para el otro desde el principio, por lo que sugirió que cada uno de ellos simplemente tomaran caminos separados. Evidentemente no sabía cómo comportarse e intentó seguir a la chica para detenerla y continuar la conversación, pero no se atrevió, al darse cuenta de que todo había terminado para su relación con Nadia. La chica acabó sola sentada en su cenador y sintiéndose bastante cansada por todo lo que había pasado, pero se alegró de que al menos en este lugar pudiera estar sola. Se giró sorprendida para ver quién había llegado, pero era Karen, que se acercó a ella y le preguntó si podían hablar con ella. Cuando Karen se acercó a la protagonista y la escrutó, Nadia seguía sin entender el motivo de su visita y decidió preguntarle qué le pasaba. Era evidente que a la protagonista no le satisfacía el hecho de no poder estar sola ni un minuto. Karen señaló con el dedo a la chica informándole de que Nadia estaba siguiendo al hombre y arruinando su reputación con ello, por lo que Karen no iba a tolerar tal cosa. Y luego le clavó el dedo en la frente a la protagonista y le explicó que ella era la verdadera hija de la familia, y tenía el deber de advertir a la chica. Y luego sonriendo regodeándose le dijo que Nadia había estado muy celosa toda su vida de que su padre solo se preocupara por ella y ella quería su atención, por eso había llegado tan lejos. Pero luego dijo que por mucho que la chica se esforzara, solo era un peón en sus manos y nada más, por lo que no significaba nada para el duque. La protagonista sonrió con satisfacción, preguntándose si pensaba que era un peón, pero aún así aceptó. Kareina no lo pensó desde el otro lado, porque en realidad no eran tan diferentes. Kareina estaba claramente indignada ante tal comparación, pues cómo podía un hijo ilegítimo igualarla a ella como legítima heredera. Pero entonces la protagonista explicó tranquilamente que no había conseguido casarse con Lee Ji-hou, y que, por tanto, era su turno. Karen estaba claramente indignado, así que tiró de la muchacha por el vestido y le preguntó de qué estaba hablando. Y continuó diciendo que ellos eran diferentes, pues ella era hija de una duquesa. Pero la protagonista sonrió con calma y se preguntó si aún creía a su padre. Al fin y al cabo, para él la hija no es más que un medio para conseguir un fin. Karen estaba indignada por algo así, y miró a la protagonista con furia y sintiéndose insultada, pues se preguntó cómo se atrevía Nadia a ponerla en la lista de una indigna como ella. Pero la niña no la escuchó en absoluto, mirando fijamente el collar que colgaba de su cuello, pues pertenecía a su madre. Karen amenazó con contarle a su padre sus palabras, pero no hubo respuesta, así que ordenó a la niña que dejara de ignorarla. Pero por un momento sonrió perversamente y se dio cuenta de que todo el tiempo Nadia había estado mirando la joya que pertenecía a su madre. Entonces ella se lo quitó con calma y dijo que eran las joyas que su madre había recibido de su padre, pero también explicó con calma que el duque de Bayazid le había regalado algo parecido a su madre, solo porque pensaba que la mujer tendría un hijo. Pero Nadia había aparecido, así que no se merecía algo así. Entonces se lo tendió a la chica y le preguntó si quería llevárselo. Y después sonrió regodeándose y le dijo que si lo quería tenía que ponerse de rodillas y suplicar. Y después dijo que la chica debía arrodillarse y decir, siento haber sido tan desconsiderada contigo y no volveré a molestarte. Miró a Nadia con confianza, convencida de que lo haría. Karen le dijo que la perdonaría si se lo suplicaba convincentemente, o si se deshacía de las joyas y las tiraba a la basura. Y entonces me tendió la mano con una joya por encima de la valla, al pie de la cual había agua, y me advirtió de que tenía muchas baratijas de ese tipo, por lo que una joya podía tirarse sin peligro y nada cambiaría. La protagonista se sentía claramente disgustada y resentida. Y en ese momento Karen volvió a mirarla a la cara preguntándose si a Nadia le gustaba tal sugerencia. En ese momento Karen balanceó la joya sobre el agua y miró al protagonista. Y se disponía a tirarla, pero de repente sonó la voz alarmada de Nadia,
que le pedía que esperara y se preguntaba si la chica realmente se lo daría si se arrodillaba y se lo pedía. Karen pensó con suficiencia que Nadia creía sus palabras, pero felizmente estaba convencida de que no iba a conseguir nada de todas formas, así que sonrió maliciosamente y la convenció de su honestidad. Y pensó en el hecho de que una chica tan callada de repente empezara a mostrarse y a molestar a Karen, así que Nadia debería aprender una lección, porque en cualquier caso las joyas nunca le serían devueltas. Y después de mirar a la protagonista le ordenó que se arrodillara ante ella lo más rápido posible y que si la chica se lo pedía amablemente sería locamente generosa. Pero al momento siguiente la protagonista solo empujó su agua y Karen voló por encima de la valla y cayó allí. Miró a Nadia indignada y se preguntó si se había vuelto loca y qué estaba haciendo. Kerine la amenazó con que no se saldría con la suya. Pero la protagonista solo la miró confiada y se preguntó qué pasaría si se lo contara. Y después, sosteniendo el collar que había pertenecido a su madre, afirmó que la chica no se lo devolvería de todos modos, por mucho que se lo rogara. Y después recordó que en su vida pasada también le había ocurrido algo parecido, cuando había obedecido sin rechistar a Kareina, pero había acabado destruyendo el collar ante sus ojos. Después de que la protagonista comenzara a descender por el puente y se encontrara junto a ella, dijo que de niña había pensado mucho en ella y en cómo Kerenin le tenía tanto odio. Y siempre se había preguntado si reconocería a Nadia como su hermana si hacía todo lo que ella decía, pero después se dio cuenta de que la niña la odiaba sin motivo. Así que ahora decidió darle a la chica una razón para odiarla. Y este acto fue la verdadera razón para odiarla. Karen la observó estupefacta, sin darse cuenta de si la persona que tenía delante era la misma Nadia que había conocido antes. Admitió que incluso se le puso la piel de gallina al ver a Nadia. Después de todo, actuaba como una persona completamente distinta. Pero de repente otros aristócratas se acercaron corriendo y preguntaron si habían oído los gritos, señalando luego a Kareina, que yacía en el agua. Corrió emocionada hacia ella y, mientras la sacaban del estanque y la cubrían con su chaqueta, preguntó si la señora estaba bien. Pero de repente el duque apareció de la nada y llamó a Nadia y a Kareina y les preguntó enfadado por qué habían montado tanto jaleo en mitad de la noche. Karen se lanzó a los brazos de su padre y le dijo que Nadia era una guarra como ella, empujándola al estanque. Karen se alegró de que ese fuera el final de su molesta hermana mayor. En ese momento el duque miró tranquilamente a la chica que tenía delante preguntándose si sería verdad. Pero Nadia, emocionada, cubrió su sonrisa con las manos y le dijo a Kareina que a pesar de todo su odio, no podía mentir. Y luego dejó escapar una lágrima falsa y dijo que la propia Karen no le hizo caso y fue al borde de todas formas, a pesar de que la niña intentó convencerla de que era peligroso. Y la protagonista solo intentaba sacarla de allí. Después la protagonista miró preocupada a su hermana pequeña y se preguntó si a la niña le preocupaba que pensaran mal de ella. Pero luego dijo que sus mentiras deshonraban mucho más a su familia. Karen se volvió literalmente loca de rabia y se preguntó si era ella la que la protagonista creía que mentía. Y entonces soltó que fue cuando la amenazó con el collar de su madre y luego la empujó al agua. Pero en cuanto terminó, estalló de repente la discusión de los aristócratas sobre sus palabras y amenazas contra su hermana. Todos a la vez se reunieron en grupos y empezaron a especular sobre el hecho de que la hermana menor había amenazado el collar de la madre de la protagonista. Y al parecer la hija menor tiene mal carácter. Y otros se preguntaban por qué la reliquia de la madre de la primera hija estaba en posesión de la segunda y resentía que en el ducado de Bayazid Kareina fuera más querida. La niña se dio cuenta de que había dicho demasiado e intentó rebatir todas sus palabras, pero la pesada mano de su padre estaba sobre su hombro y la miró y le ordenó que se callara, y le dijo que tenía mucho frío. Así que debía volver a su habitación y descansar antes de que se resfriara. Pero Karen agarró entusiasmada la mano de su padre y le informó de que era muy injusto y le pidió que la escuchara. Pero el hombre solo le gritó que se estaba comportando de forma inapropiada y ordenó que la llevaran a su habitación. Entonces el duque de Bayazid se inclinó ante sus invitados y les informó de que había habido una pequeña disputa entre las hermanas y lamentaba que hubiera ocurrido en un día tan luminoso. Al marcharse, los aristócratas seguían charlando sobre el hecho de que la noble hija de Bayazid hubiera deshonrado tanto a su familia, y algunos sospechaban que ocurriría en algún momento. La protagonista solo se preguntó si Karen se comportaría con calma durante un tiempo. Y después pensó que su padre no se había puesto de su parte, al contrario de lo que la protagonista había esperado. Pensó que ni siquiera había esperado que para su propio padre, su honor fuera importante para ella, a pesar de haber vivido con ellos durante 20 años. Luego sonrió y decidió que en realidad no le importaba quién la defendiera,
porque lo más importante era que había conseguido recuperar el collar que había pertenecido a su madre y ahora podía abandonar en paz aquel desafortunado lugar. Finalmente viajó con su marido a las tierras de Invernalia, y ahora se encontraban en los bosques cercanos a su finca. Glenn iba en cabeza, seguido de otros hombres que acompañaban el carruaje y la dote de la protagonista. Pero, de repente, un caballero se acercó alegremente y llamó al caballero. Este evidentemente no estaba contento y le dijo que hacía demasiado ruido, por lo que le ordenó que volviera a su asiento. Fabián le pidió que no se enfadara tanto y le informó de que iba a decir solo unas palabras y luego volvería. Al acercarse lo suficiente a Glenn, preguntó si el marqués realmente no creía en la confesión de la dama, así como en su sinceridad. Glenn se sintió muy ofendido por semejante pregunta, así que empujó a Fabián en el costado y este casi se cae del caballo, haciéndole gritar. Glenn le dirigió una mirada furiosa y contrariada y le dijo que si iba a seguir diciendo estupideces, que se largara de aquí cuanto antes. Pero con calma le informó que se daba cuenta de que lo más probable era que la chica le estuviera engañando, pero con solo mirar su cara durante la ceremonia y su confesión, le pareció que la chica estaba actuando con bastante sinceridad. Y no estaba muy seguro de a qué estaba jugando en ese momento. Pero Glenn se volvió tranquilamente hacia él y le pidió a Fabián que no se fiara de la apariencia de Nadia, pues por muy dulcemente hermosa y perfectamente bien que estuviera la chica, seguía siendo la hija del duque. Y podía clavarle un cuchillo en la espalda a él y a cualquiera de su familia en cualquier momento. Pero entonces Glenn le pidió al caballero que mirara la dote que llevaba y le informó de que esa dote en realidad está pensada para ayudar a su familia en tiempos de necesidad, aunque hay otra opción y puede que esté planeando vigilarlos. Fabián asintió a regañadientes y dijo que le parecía una idea bastante sensata. Entonces Glenn dijo que si Fabián lo entendía todo, debía volver a su asiento, ya que era el tutor de Nadia y por lo tanto debía estar cerca de ella. Asintió a regañadientes, luego desmontó de su caballo y dio la razón al caballero. Finalmente igualó el carruaje de Nadia y condujo con bastante cuidado y a regañadientes. Pensó en caminar junto a Nadia y, después de todo lo que había oído decir al marqués de Invernalia, le molestó aún más. Pero la protagonista en cuanto le vio le llamó excitada, lo que asustó mucho al joven. Y le dijo que quería hablar con él, pero desapareció, así que tuvo que esperar un poco. Agitó las manos con entusiasmo y dijo que tenía un pequeño asunto que atender, pero que ya estaba todo resuelto. La protagonista sonrió radiante y se preguntó si era cierto que había sido nombrado su tutor personal y preguntó por su nombre. Se frotó el cuello torpemente y dijo que se llamaba Fabián Knox. El protagonista se limitó a sonreír y a decir que tenía un nombre increíblemente bonito. Apartó la mirada torpemente agradecido por el cumplido, y quiso seguir conduciendo en silencio. Pero de repente la voz de la protagonista salió de la boca de Fabián y dijo que el hombre estaba claramente incómodo estando cerca de ella. Pero ella le tranquilizó diciéndole que comprendía su actitud, porque todo el mundo sabe que las familias Vallasite e Invernalia son enemigas. Pero luego miró seriamente a Fabián y le dijo que pronto todos se darían cuenta de que sus sentimientos por el marqués eran verdaderos. Recordó las palabras del marqués de Winterfellow, que le había ordenado no fiarse de su aspecto. Pero al momento siguiente la misma imagen nadó y N olvidó por completo la advertencia de Glenn y tranquilizó a la protagonista informándole de que en realidad era increíblemente tímido. Y después le preguntó amistosamente si era la primera vez que la muchacha venía al norte, y le sugirió que le contara más cosas sobre aquellos parajes mientras viajaban. Ella sonrió feliz y agradeció a Fabián su amabilidad y le dijo que, efectivamente, estaba un poco aburrida del viaje. La protagonista se sintió muy aliviada y pensó que había conseguido traspasar la barrera del caballero más joven. Pasó un poco más de tiempo y la protagonista ya estaba tranquilamente sentada en su carruaje, sola y descansando. Pero en algún momento llamaron a la ventana, y detrás estaba Fabián, que le dijo a la señora que no tardaría mucho en salir de su carruaje. Inmediatamente se asomó y vio que delante de ellos estaba la mansión de Invernalia. Al final se acomodó un poco y los preparativos para la ceremonia de la boda ya estaban en marcha, aunque la protagonista sabía que la preparación de la ceremonia de la boda es a toda prisa, pero no esperaba esto en absoluto. Las criadas informan a Nadia de que este vestido de novia lo trajo la madre de Glenn y como faltaba poco para la boda, se decidió elegirlo. Y después le dijeron la razón, que era que había una afluencia de monstruos en el norte en este momento, y una mala temporada de cosecha. Así que la gente no estaba en la mejor posición. Debido a esto se planeó una modesta ceremonia de boda. Y por supuesto es una cosa de una vez en la vida contigo, pero aún así ella tendría que aceptarlo. Pero la chica sonrió calmadamente e informó que entendía y no tenía ninguna dificultad al respecto. La criada se mostró evidentemente sorprendida por esta actitud de Nadia e interrogó a qué se refería.
En ese momento, la protagonista se llevó las manos al corazón, sonrió y dijo que no le importaba lo lujosa que fuera su boda, porque lo principal era que su prometido era su amado Glenn. Ahora era marquesa, así que tenía que pensar en su gente. Al oír tal cosa, la mujer entró y se puso muy contenta, cruzó los brazos sobre el pecho y dijo que si realmente se sentía así, ahora estaría tranquila. Y dijo que esperaba de verdad que Nadia siguiera pensando así todo el tiempo. La chica se sorprendió claramente al ver a Mistress Grace Grown. Se trata de la tía de Glenn Winterfell, puesto que el anterior marqués ya ha muerto, y la anterior marquesa está postrada en cama. Esta mujer es ahora la mistress de mayor edad en la mansión. Grace miró a la chica y dijo que el vestido le quedaba perfecto y dijo, avergonzada, que cuando Glenn lo viera, probablemente se volvería loca. Nadia sonrió feliz y agradeció a su ama semejante cumplido, y expresó su esperanza ante semejante reacción por parte de Glenn. De repente Mistress se acercó y cogió a la chica por el pelo y la miró detenidamente, diciendo que al parecer por culpa del padre de la protagonista, Glenn era muy grosero con ella, pero luego le sonrió amablemente y la miró a los ojos, diciendo que no se preocupara porque la chica era locamente guapa y con el tiempo Glenn le abriría su corazón. Dijo que iba a ayudar a Nadia, así que no tenía que preocuparse de nada y solo podía centrarse en desbloquear el alma de Glenn. La protagonista se avergonzó al darse cuenta de que se había dado cuenta de lo que Mistress Grace había querido decir realmente con aquellas palabras. Y sabía perfectamente que Glenn aún no la había reconocido. Pero sonrió mientras le agradecía tal consejo y prometía que lo recordaría y lo utilizaría. Luego Grace dijo que ya era hora de que se fuera, pero al final sonrió y preguntó si la protagonista sabía que era lo más importante en la seducción, y le aconsejó que estuviera bien preparada para algo así. La protagonista estaba claramente conmocionada porque se había olvidado por completo de su noche de bodas. Se quedó sola en su habitación y se dio cuenta de que antes esperaba que el joven no quisiera ni tocarla, por lo que se negaría a pasar la noche juntos, pero ¿qué pasaría si este hombre decidiera pasar la noche juntos? Después de la conversación con la señora Grace, la chica no dejaba de pensar en lo que había dicho, pero al final llegó el momento de la salida de la novia. Y la protagonista miraba emocionada al frente y no podía quitarse de la cabeza la idea de que tendría que acostarse con Glenn. Finalmente ya estaban de pie cerca del altar matrimonial y frente a ella había un hombre guapo y vestido de blanco. Pero la chica también era hermosa. Y finalmente el sacerdote preguntó si los novios estaban listos para hacer sus votos. Pero la chica en ese momento todavía estaba ocupada pensando en realmente compartirían su habitación después de la ceremonia de boda. En ese momento el sacerdote se volvió hacia el hombre y le preguntó si el novio, Glenn, estaba dispuesto a tomar a Nadia Bayasite como esposa y juraba amarla para siempre. Él respondió sin vacilar que sí. Entonces el sacerdote se volvió hacia la novia Nadia y le preguntó si aceptaría a Glenn de Invernalia como esposo, pero la muchacha ni siquiera oyó la pregunta mientras se preguntaba si Glenn querría pasar la noche con ella si tanto la odiaba. Pero si lo hacía, ella no sabía qué hacer, no había esperado en absoluto que ocurriera.